Año 2025. Weston, Florida. No hay cámaras, no hay alfombras rojas, no hay seguidores esperando una fotografía. Solo una mansión de casi $6 millones, rodeada de muros altos, jardines perfectos y vidrios oscuros. La propiedad no está registrada a nombre de ninguna estrella de televisión. En los documentos oficiales aparece un nombre que no provoca titulares ni nostalgia: Amalia Méndez. Nadie grita ese nombre, nadie lo busca. Y sin embargo, detrás de esas paredes vive una de las mujeres más famosas que México decidió olvidar. Durante los años 90, Adela Noriega era omnipresente. Su rostro dominaba la televisión. Sus telenovelas paralizaban países enteros. Miles de personas la seguían, la aclamaban, la premiaban. Era la reina absoluta del melodrama. Y luego, sin anuncio, sin despedida, sin escándalo público, desapareció. Más de 15 años sin una sola entrevista en video. Sin una imagen confirmada. Sin una explicación creíble. Como si alguien hubiera bajado el interruptor de su existencia pública. La pregunta nunca fue si se retiró. La pregunta siempre fue por qué tuvo que hacerlo así. Porque cuando una mujer abandona el poder en silencio, casi siempre es porque el precio de quedarse es demasiado alto. Y en el caso de Adela Noriega, ese precio no fue artístico, fue político, fue biológico, fue hereditario. Esta historia se sostiene sobre 3 pilares que llevan décadas sin resolverse. Primero, un episodio de violencia extrema ocurrido en una habitación de hospital, donde una mujer sin poder fue atacada por alguien que sí lo tenía todo. Segundo, la existencia de un niño, Carlos Rodrigo Salinas Noriega, que durante más de 30 años ha vivido bajo la identidad de sobrino, cargando un apellido que nunca pudo pronunciar en voz alta. Y tercero, una fortuna inmobiliaria construida lejos de los reflectores, capaz de financiar una vida de lujo absoluto, sin que su dueña vuelva a trabajar jamás. Aquí no hablamos de chismes. Hablamos de grabaciones filtradas de una ex primera dama, de registros de propiedad en los condados de Miami-Dade y Broward, de periodistas que arriesgaron su carrera para documentar lo que muchos prefirieron callar, de un sistema que no destruye a sus piezas incómodas, pero las esconde para siempre. Adela Noriega no solo interpretó heroínas trágicas, vivió dentro de la telenovela más cruel de todas, escrita no por guionistas, sino por el Estado. Su legado no son sus personajes, es su silencio. Y para entender cómo una reina terminó convertida en un fantasma, hay que regresar al momento exacto en que la fama cruzó una línea de la que ya no había retorno. Todo empezó mucho antes del poder, antes de los pinos, antes de los pasillos vigilados y de las decisiones que no dejan huella en papel. Empezó en una casa común de la Ciudad de México, a finales de los años 70, cuando Adela Amalia Noriega Méndez todavía era solo una niña que aprendía a mirar el mundo desde abajo, con esa mezcla peligrosa de timidez y sensibilidad que no hace ruido, pero lo registra todo. Adela nació el 24 de octubre de 1969. Creció en un entorno donde la estabilidad nunca fue un hecho garantizado. Su padre murió cuando ella apenas comenzaba a entender lo que significaba sentirse protegida. Y cuando esa figura desaparece tan pronto, no deja solo tristeza, deja un vacío, un hueco silencioso que, con los años, se transforma en necesidad. Necesidad de cuidado, de aprobación, de una presencia que dé la sensación de orden en medio del caos. A los 12 años, mientras otras niñas todavía jugaban a ser adultas, Adela fue descubierta en un centro comercial. No por su ambición, no porque buscara escapar. Fue vista. Y ese detalle es clave. Desde el principio, su vida no avanzó por decisión propia, sino porque otros la señalaron como especial. Primero los cazatalentos, después los productores. Más tarde, hombres que ocupaban espacios donde nadie se atreve a preguntar demasiado. En 1984 debutó en televisión. Pero fue en 1987, con Quinceañera,
cuando el país entero la adoptó como símbolo. Adela se convirtió en el rostro de la inocencia mexicana. La chica frágil, la víctima pura, la joven que sufre en silencio mientras el mundo la empuja. Millones la miraban llorar frente a la cámara sin darse cuenta de que, fuera del set, ella ya había aprendido a hacer exactamente eso: callar. Televisa, en esos años, no era solo una empresa de entretenimiento, era una extensión informal del poder. Un ecosistema donde política, fama y lealtad se confundían. Emilio Azcárraga Milmo lo decía sin pudor: la televisora servía al régimen. Y las estrellas no eran solo artistas, eran activos, imágenes útiles, piezas intercambiables dentro de una maquinaria que premiaba la obediencia y castigaba la exposición innecesaria. Adela encajaba perfectamente. No era escandalosa, no buscaba portadas, no concedía entrevistas largas. Cuando el director decía corte, ella se retiraba. Mientras otras figuras de su generación construían personajes públicos ruidosos, Adela desaparecía entre toma y toma. Bajaba la mirada, hablaba poco. Aprendió pronto que, en ese mundo, la discreción no era una virtud, era una moneda. La muerte de su madre en 1995 cerraría definitivamente ese círculo de orfandad. Pero incluso antes, ya estaba claro que Adela había desarrollado un instinto de supervivencia particular. No confrontar, no explicar, no exponerse. Su silencio no era vacío, era una estructura, un refugio emocional que la protegía, y al mismo tiempo la hacía vulnerable ante quien supiera ocupar ese espacio. Psicólogos describirían después ese perfil como altamente empático, introspectivo, emocionalmente receptivo. Personas así no buscan dominar, buscan sentirse a salvo. Y cuando el poder se presenta no como amenaza, sino como protección, la línea se vuelve peligrosamente difusa. Guarda este detalle, porque cuando el poder se acerque, no lo hará con violencia abierta. Llegará como promesa, como cuidado, como orden. Y para alguien como Adela Noriega, criada entre pérdidas tempranas y silencios obligados, esa oferta no se percibía como un riesgo. Se percibía como hogar. Y ese fue el verdadero comienzo de todo. No el escándalo, no el hospital, no el exilio. El momento en que una mujer aprendió que, para sobrevivir, a veces hay que desaparecer antes de que el mundo decida por ti. Pero el poder todavía no había mostrado su rostro. Eso vendría después, cuando el silencio dejó de ser elección y se convirtió en condición. En 1988, México no solo cambió de presidente, cambió de temperatura. Carlos Salinas de Gortari llegó al poder después de una elección que partió al país en dos. Y con él llegó una forma distinta de control, una manera de gobernar donde la realidad no se discutía, se administraba. En ese mismo año, mientras Los Pinos se volvía el centro de un tablero que nadie podía ver completo, Televisa seguía siendo el escenario más grande del país, pero también el pasillo más útil para acercar el entretenimiento a la política sin dejar huellas. Adela Noriega tenía 19 años. Había pasado de ser una niña descubierta a los 12 en un centro comercial a convertirse en el rostro que México quería proteger. Para millones era pureza, lágrimas, inocencia que resiste. Y ese detalle importa. Porque el poder no se enamora solo de la belleza, se enamora de lo que puede moldear, de lo que no grita, de lo que no hace preguntas. Adela ya era famosa, sí, pero lo que la hacía peligrosa y perfecta al mismo tiempo era otra cosa. Su obsesión por la privacidad, su forma de desaparecer cuando se apagaban las cámaras, su costumbre de hablar poco y mirar hacia abajo. Como si la vida le hubiera enseñado que el silencio siempre es más seguro que una explicación. Los rumores empezaron como empiezan los rumores en México, en voz baja, en mesas donde se fuma, en camerinos con espejos manchados, en fiestas donde los nombres importantes se dicen solo cuando la música está fuerte. Se dijo que ella y él se conocieron a través de ese sistema de jerarquías invisibles que existía alrededor de Televisa, donde una invitación no era un halago, era una orden disfrazada.
Se dijo que el encanto era real, pero la asimetría era brutal. Una actriz joven, huérfana emocionalmente desde muy temprano, frente a un hombre que representaba seguridad, estructura, protección y al mismo tiempo el tipo de peligro que no se ve hasta que ya es tarde. Y entonces, en 1993, apareció una frase que todavía hoy suena como una puerta mal cerrada. En una entrevista con Reforma, Adela reconoció que un funcionario de alto nivel la cortejaba y soltó aquella expresión que en México no se usa por accidente, un mero petatero. El jefe. El que manda. Ella intentó encogerlo a la categoría de amistad, pero la palabra quedó ahí, como un fósforo encendido en un cuarto lleno de gasolina. Porque cuando una mujer así elige ese lenguaje, no está inventando un personaje, está señalando un tamaño de poder. Guarda ese año en la mente, 1993, porque es el año donde todo se acelera y se rompe. Es el año del salto a Miami, del cambio de señal, del pretexto perfecto para desaparecer un poco sin levantar sospechas. Es también el año del episodio que muchos han llamado, con una mezcla de miedo y morbo, el incidente del hospital inglés, el hospital ABC. Lo que se ha contado, según periodistas como Rafael Loret de Mola y otros nombres que han repetido la historia a costa de ataques y descrédito, es esto: un hospital bajo vigilancia inusual, seguridad que no corresponde a una actriz, presencia del Estado Mayor Presidencial y Adela dentro de una habitación relacionada con un parto o un posparto. Demasiado vulnerable para defenderse, demasiado valiosa para que la dejaran a la vista del mundo. Luego entra la otra mujer, la esposa, Cecilia Ocelli, informada, furiosa, humillada. Y ocurre lo impensable. Una agresión física, un golpe, una escena que no pertenece a un hospital sino a una guerra de palacio. Dicen que los escoltas tuvieron que intervenir, no para proteger a la primera dama, sino para separar cuerpos y salvar la fachada. Dicen también que cuando Salinas se enteró, la violencia no terminó ahí, que el poder explotó en privado, y que ese estallido fue una fractura que el matrimonio presidencial nunca pudo ocultar del todo. Pero lo más importante no es el golpe, es lo que vino después, porque a partir de ese momento, el secreto dejó de ser un rumor y se volvió un problema de Estado. Un niño, se dijo, un hijo que no podía existir en la narrativa oficial. Y cuando el poder se enfrenta a un hijo incómodo, no lo niega con palabras, lo oculta con estrategias. Aparece entonces la versión del sobrino, la hermana reina como pantalla, el niño visto en set y eventos bajo otro apellido social, y Adela obligada a interpretar el papel más cruel de todos, presentarse como tía del hijo que, según esas versiones, era suyo. En ese punto, ya no hablamos de amor, hablamos de supervivencia, porque si el silencio fue su talento natural, el poder lo convirtió en condena. Y lo que sigue, lo que viene ahora, no es glamour, es exilio. Es una vida construida lejos de México para que el secreto respire sin cámaras. Y es el nacimiento de la segunda generación de esta historia, el hijo invisible que crecerá sabiendo que su apellido real es una palabra prohibida. 1993 no fue un salto internacional, no fue una decisión artística, no fue un capricho de diva, fue una salida de emergencia disfrazada de oportunidad. En México, cuando el poder decide que una historia debe dejar de contarse, no apaga la televisión, apaga a la persona. Y Adela Noriega, en el punto más alto de su fama, entendió algo que ninguna telenovela le había enseñado: que hay puertas que se abren una vez, y si entras, ya no vuelves a salir igual. Ese año, mientras el país seguía viviendo bajo la sombra del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, Adela tomó un vuelo rumbo a Miami y firmó con Telemundo para protagonizar Guadalupe. En la superficie, sonaba como expansión. La estrella mexicana conquistando el mercado latino en Estados Unidos. Pero guarda este detalle porque lo vas a necesitar más adelante.
Nadie se va en la cima si no hay una razón que no se puede decir en voz alta. A partir de ahí empieza el verdadero exilio. No el exilio político que aparece en libros de historia, sino el exilio íntimo. El exilio de las mujeres a las que el sistema no mata, pero tampoco deja vivir en paz. Miami en los años 90 no era solo playa y luces, era un santuario para secretos. Un lugar donde los apellidos poderosos podían esconder cuentas, propiedades, acuerdos y también personas. Allí, lejos de las redacciones de la Ciudad de México y de los fotógrafos obsesivos de Televisa, se podía criar algo que en México era imposible criar sin incendiarlo todo. Y ese algo era un niño. Según las versiones que han repetido periodistas como Jorge Carvajal, el hijo de Adela habría nacido entre 1992 y 1993. Un hijo que, para existir, tenía que no existir. Porque si se aceptaba en público, el escándalo no sería de revista, sería político, sería nacional. Así que se construyó la solución más cruel y más efectiva. La mentira colocada a plena luz. El niño sería sobrino. La hermana, Reina Noriega, sería el muro. Y Adela tendría que actuar el papel más devastador de su vida. Presentarse como tía del hijo que, según esas voces, era suyo. Ahora imagina eso. Una mujer cuya carrera entera se basaba en lágrimas frente a cámara, obligada a sonreír ante reporteros y decir, «Es mi sobrino», mientras sostiene en brazos lo que no puede nombrar. No hay libreto para ese dolor, no hay ensayo, no hay corte, solo la repetición diaria de una mentira necesaria. Durante años, algunos periodistas señalaron que el niño aparecía cerca de ella en set, en eventos, en entornos controlados. Un niño al que a veces llamaban Luis Alejandro. Un hombre que alimentó confusión y permitió que la verdad se mezclara con versiones. Pero la idea central no cambiaba. Había un menor cuya identidad estaba cubierta por una capa de ambigüedad. Como si el sistema hubiera entendido que lo mejor para esconder un secreto no es negarlo por completo, es ensuciarlo, mezclarlo, convertirlo en rumor, para que, cuando alguien pregunte, la respuesta sea siempre la misma. No se sabe. Nadie puede probarlo. Y mientras tanto, la vida real sigue encerrada detrás de una puerta. Ese niño, al que el informe identifica como Carlos Rodrigo Salinas Noriega, creció sin rastro público, sin entrevistas, sin redes, sin biografía, como si su existencia fuera un archivo confidencial. Y aquí está la tragedia de la segunda generación. No heredó solo dinero, heredó silencio. Heredó una identidad que no puede reclamar. Un apellido que, de existir, sería una bomba. Pero también heredó algo más: la disciplina de la invisibilidad, la cultura de seguridad, la idea de que la vida se puede vivir en lujo, siempre y cuando nadie te vea. Y eso, con los años, se volvió el núcleo de su relación con Adela. Madre e hijo no como celebridad y descendiente, sino como dos sobrevivientes atrapados en el mismo pacto. Uno que no firmaron en un notario. Uno que se firmó con miedo. Porque cuando el poder te obliga a desaparecer, te deja una sola opción: convertir el secreto en hogar y vivir dentro de él como si afuera no existiera nada. Y todavía falta lo más frío, lo que convierte esta historia en una jaula dorada: el dinero. Porque el exilio no se sostiene solo con silencio, se sostiene con millones. Y en la siguiente parte vamos a ver cómo el silencio también se compra y cómo se administra como herencia. El exilio no se sostiene solo con distancia, se sostiene con dinero, con mucho dinero, y con una estructura diseñada para que nada se rompa, para que nadie hable, para que el silencio no dependa de la voluntad, sino de la necesidad. A partir de mediados de los años 90, la vida de Adela Noriega dejó de ser pública incluso cuando seguía siendo famosa. Aparecía en pantalla, sí, pero su vida real ya no estaba ahí, estaba blindada. Después de su llegada a Miami, comenzaron a circular versiones que nunca pudieron probarse en documentos oficiales.
pero que se repitieron con demasiada coherencia como para ser simples coincidencias. Se hablaba de propiedades adquiridas a través de terceros, casas a nombre de empresas, cuentas manejadas por intermediarios. Un esquema clásico cuando el poder necesita cuidar algo sin dejar huellas directas. Porque el error más grande no es amar en secreto. El error es dejar rastros. Durante los años en que Adela trabajó con Telemundo y luego regresó intermitentemente a Televisa, su ritmo laboral fue extraño. No aceptaba proyectos largos de manera consecutiva. Desaparecía temporadas completas. Rechazaba entrevistas clave. No asistía a premiaciones. No construía una narrativa de estrella internacional, como sí lo hicieron otras actrices de su generación. Era como si cada aparición estuviera cuidadosamente calculada para cumplir un contrato. Y nada más. Y en el centro de todo estaba el niño. Un niño que, según quienes siguieron el caso desde dentro del medio, vivía con ella bajo un sistema de protección que no se improvisa. Escoltas privados, colegios discretos, rutinas que no se repiten, cambios constantes de residencia entre Miami, zonas exclusivas de California y estancias temporales en México bajo perfiles bajos. No era una vida de pobreza ni de encierro forzado. Era una jaula dorada, cómoda, silenciosa, vigilada. Aquí es donde el dinero deja de ser premio y se convierte en contrato. Porque cuando alguien financia tu tranquilidad, también financia tu obediencia. Y no hacía falta firmar nada. El mensaje estaba claro. Mientras el acuerdo se mantuviera, no habría escándalo, no habría persecución mediática, no habría destrucción pública. Pero cualquier intento de romperlo tendría consecuencias que no necesitaban explicarse. Adela entendió eso muy pronto. Por eso su retiro definitivo en 2008 no fue un final dramático. Fue un apagón. Terminó fuego en la sangre y simplemente desapareció. Sin despedidas, sin homenajes, sin giras de entrevistas, sin declaraciones emocionales. Para una de las actrices más importantes de la televisión mexicana, esa forma de irse fue antinatural. Pero para alguien que llevaba años viviendo bajo reglas no escritas, fue la decisión más lógica. Porque el niño ya no era un niño. Con el paso del tiempo, el supuesto hijo creció lejos del reflector, pero no lejos del poder. Quienes lo describen hablan de una educación cuidada, bilingüe, internacional, de una vida cómoda, sin excesos visibles, sin redes sociales, sin presencia pública. Como si alguien se hubiera asegurado de que aprendiera una lección desde temprano. La discreción no es una opción, es una forma de supervivencia. Y aquí está el punto más frío de toda esta historia. El dinero no compró felicidad, compró estabilidad. Y la estabilidad, en estos casos, es solo otra forma de encierro. Porque Adela no podía hablar, pero tampoco podía irse del todo. No podía reconstruir una vida normal. No podía amar libremente, no podía contar su versión. Cada decisión estaba atravesada por una pregunta invisible. ¿Vale la pena arriesgarlo todo? Así pasaron los años. Mientras México seguía especulando, inventando, olvidando. Adela construyó una existencia donde lo más valioso no era la fama ni la carrera, sino la protección del secreto. Y ese secreto tenía nombre, tenía rostro, tenía edad. Y dependía completamente de que ella no cometiera un solo error. En este punto, ya no hablamos de una actriz retirada. Hablamos de una mujer que eligió desaparecer para proteger algo que el poder nunca permitiría que existiera en público. Y ese es el verdadero precio del silencio. No el dinero, no las casas, no el lujo, sino la renuncia absoluta a ser dueña de tu propia historia. Pero todavía falta algo. Porque ningún acuerdo dura para siempre. El poder cambia, los hombres envejecen, los pactos se debilitan, y cuando eso ocurre, el silencio deja de ser refugio y se convierte en amenaza. En la siguiente parte, vamos a ver qué pasa cuando el tiempo empieza a romper los acuerdos que parecían eternos, cuando el hijo crece,
cuando el poder ya no protege igual y cuando el silencio, por primera vez, empieza a crujir. Con el paso del tiempo, el silencio dejó de ser una estrategia y se convirtió en una forma de vida. No hubo comunicado oficial anunciando la retirada de Adela Noriega del mundo. No existió una última alfombra roja, ni una entrevista de despedida, ni una fotografía final para cerrar el ciclo. Simplemente, un día dejó de estar. Y en su ausencia no quedó un vacío escandaloso, sino algo más inquietante. Una desaparición perfectamente organizada. A partir de los años 2000, mientras su nombre seguía apareciendo en listas de las grandes reinas de la telenovela, Adela ya vivía en otro plano. Un plano donde no había paparazzi, donde los vecinos no preguntaban demasiado, y donde cada movimiento estaba calculado para no dejar rastro. Weston, Florida, se convirtió en ese territorio neutral. No era el Miami del exceso ni del espectáculo. Era el Miami de los que quieren desaparecer sin perder privilegios. Urbanizaciones cerradas, calles limpias, vigilancia privada, rutinas previsibles. El lugar perfecto para no ser vista. Allí, bajo el nombre legal de Amalia Méndez, Adela construyó algo que nunca tuvo frente a las cámaras. Control. Control del espacio. Control del tiempo. Control de quién entra y quién sale. Y sobre todo, control del relato. Porque cuando ya no puedes contar tu historia, lo único que te queda es impedir que otros la cuenten por ti. En el centro de esa vida estaba él, el hijo. Ya no un niño protegido por mentiras piadosas, sino un joven adulto criado bajo una sola regla no negociable. No existes para el mundo. Carlos Rodrigo creció aprendiendo que su identidad era un tema peligroso, que su apellido real era una palabra prohibida, y que la discreción no era una virtud moral, sino una herramienta de supervivencia. Mientras otros hijos de famosos construían carreras públicas, redes sociales, entrevistas y biografías, él aprendía a moverse como una sombra. Madre e hijo construyeron un vínculo singular, marcado por circunstancias excepcionales. No se trataba únicamente de afecto, sino de una cercanía nacida de la necesidad y del silencio compartido. Durante los años 90, Adela fue el resguardo. Ella enfrentó los rumores, las miradas insistentes y las preguntas que nunca se formulaban en voz alta. Eligió callar para que él pudiera crecer lejos del foco público. Con el paso del tiempo, ese equilibrio cambió. Cuando Adela tomó la decisión definitiva de no regresar a la televisión, fue él quien asumió el papel de protector, creando una barrera discreta entre ella y un mundo que ya no deseaba enfrentar. Carlos Rodrigo se convirtió en el administrador de la normalidad. Se encargó de los asuntos prácticos, de las inversiones, de las propiedades, de los contactos necesarios para que su madre no tuviera que dar la cara. La mujer que había pasado décadas siendo observada ahora, podía permitirse no ser vista. Y ese cambio no fue casual. Fue el resultado de años de entrenamiento en el arte de desaparecer. De vez en cuando, como ocurre con todos los fantasmas, Adela reaparecía. Una fotografía borrosa en un café. Un testimonio de alguien que jura haberla visto caminando con gafas oscuras y sombrero. Un rumor sobre una visita discreta a México. Siempre breve, siempre silenciosa. Nunca una imagen clara, nunca una declaración, nunca una confirmación. Cada aparición solo reforzaba la idea de que su ausencia no era fruto del olvido, sino de una disciplina férrea. En 2018, el silencio se rompió brevemente con un rumor incómodo. Se dijo que Adela padecía cáncer. La noticia se propagó rápido, como se propagan las tragedias ajenas. Pero la respuesta fue inmediata y fría. Su hermana Reina desmintió todo públicamente. No había enfermedad, no había hospital, no había drama. Y esa negación fue reveladora. Porque el público necesitaba un final trágico para entender la desaparición. Una enfermedad, una caída, un castigo. La idea de que Adela simplemente había elegido vivir en paz resultaba insoportable.
La realidad parecía más simple y más dura. Adela estaba viva, sana, económicamente segura, pero atrapada en una vida donde la libertad tenía límites claros. No podía volver, no podía hablar, no podía cerrar el círculo. Cada intento de regreso implicaba reabrir una pregunta que nadie quería responder en voz alta. ¿Quién es el padre? ¿Por qué tanto silencio? ¿Qué se pagó para que esta historia nunca se contara del todo? Así, los años pasaron sin escándalos ni redenciones públicas. Madre e hijo continuaron habitando la jaula dorada que el poder había construido para ellos. Una jaula cómoda, sí, pero jaula al fin. Y en ese encierro silencioso, Adela Noriega dejó de ser actriz, dejó de ser mito, dejó de ser personaje. Se convirtió en algo mucho más incómodo para la historia oficial. Una mujer que sobrevivió callando. Y todavía falta entender por qué ese silencio es irreversible. ¿Por qué no hay regreso posible? ¿Por qué, para que Amalia Méndez pueda seguir viviendo, Adela Noriega tuvo que morir socialmente? Eso es lo que viene después. Hubo un momento en que el regreso parecía posible. Cada cierto número de años, alguien desde dentro de la industria lanzaba la misma frase al aire, casi como un conjuro. Que si una nueva telenovela, que si un proyecto especial, que si una historia escrita especialmente para ella. El nombre de Adela Noriega volvía a circular, encendía titulares, despertaba nostalgia, y luego, como siempre, el silencio regresaba. No era indecisión, no era timidez, era algo mucho más definitivo. Para entender por qué Adela nunca volvió, hay que aceptar una verdad incómoda. Su retiro no fue artístico, fue existencial. Volver significaba exponerse, y exponerse significaba abrir una puerta que había sido sellada con dinero, poder y miedo durante décadas. Porque en el instante en que Adela se sentara frente a una cámara, la primera pregunta no sería sobre actuación, ni sobre personajes, ni sobre su legado. Sería otra, siempre la misma. ¿Quién es el padre de tu hijo? Y esa pregunta no tiene respuesta posible. Negarla sería mentir de nuevo, arriesgándose a que el pasado regresara en forma de documentos, grabaciones o pruebas genéticas. Confirmarla sería algo peor. Sería reactivar un conflicto político enterrado, devolver al centro del debate a un hombre que aún proyecta sombra. Carlos Salinas de Gortari no es solo un nombre, es un símbolo. Y los símbolos, cuando se tocan, reaccionan. Adela entendió muy pronto que no podía ganar. Si hablaba, perdía la paz. Si callaba, perdía la carrera. Y eligió desaparecer. No como acto de cobardía, sino como estrategia final. Porque a diferencia de otros rostros vinculados al poder, ella nunca fue legitimada. No hubo matrimonio. No hubo apellido compartido. No hubo lugar oficial en la historia. Solo hubo un acuerdo tácito. Tú te vas. Nosotros garantizamos que nada te falte. Y el precio es el silencio absoluto. Así ocurrió la muerte más cruel de todas. No la física, la social. Adela Noriega dejó de existir públicamente para que Amalia Méndez pudiera vivir. La actriz fue sacrificada para que la madre sobreviviera. No hay comeback posible cuando el costo es poner en riesgo a tu propio hijo. No hay aplauso que valga eso. No hay rating que compense ese peligro. Cada rumor de regreso era, en realidad, una trampa. Un recordatorio de que el mundo no olvida, de que la memoria colectiva es paciente. Y Adela lo sabía. Sabía que el espectáculo no perdona a quienes regresan con secretos. Que la industria que una vez la protegió sería la primera en devorarla si algo se rompía. Por eso, su ausencia no es un misterio sin resolver. Es una decisión sostenida durante más de 15 años. Una renuncia consciente. Mientras otras figuras caían en el olvido por falta de oportunidades, Adela se borró teniendo todas las puertas abiertas. Y ese detalle lo cambia todo. Porque solo alguien que sabe demasiado entiende que hay verdades que no se negocian en una rueda de prensa. La actriz murió sin funeral,
sin titulares finales, sin despedidas. Pero la mujer sigue viva, protegida, vigilante, encerrada en una paz que nadie más eligió por ella. El mundo sigue preguntándose por qué nunca volvió. La respuesta es simple y brutal. Porque algunas historias no se retiran, se sellan. Y en el caso de Adela Noriega, el silencio no fue el final de una carrera. Fue la única forma de seguir con vida. Al final, la historia de Adela Noriega no se cierra con una tumba, ni con un comunicado oficial, ni con una despedida frente a las cámaras. Se cierra con algo mucho más inquietante. Un silencio sostenido durante décadas. Un silencio que no fue improvisado, ni producto del cansancio, ni consecuencia de un capricho. Fue una decisión. Y como todas las decisiones que se toman frente al poder, tuvo un precio. Hoy, mientras el público sigue preguntándose dónde está, qué fue de ella, por qué nunca volvió, Adela vive fuera del tiempo del espectáculo. No hay entrevistas, no hay fotografías recientes confirmadas, no hay declaraciones, solo rastros indirectos, movimientos financieros discretos, cambios de residencia, una vida diseñada para no dejar huellas. Porque quien ha vivido demasiado cerca del centro real del poder, aprende una lección fundamental. La única forma de sobrevivir es desaparecer. La actriz que conquistó la televisión mexicana en los años 90, la mujer que encabezó los proyectos más exitosos de Televisa, entendió antes que nadie que la fama no protege, expone. Y cuando la exposición amenaza con arrastrar a alguien más, cuando el riesgo ya no es personal sino hereditario, la elección deja de ser artística, se vuelve biológica, proteger al hijo. A cualquier costo. No hubo retiro oficial porque no podía haberlo. Un retiro implica explicaciones. Y las explicaciones abren grietas. Adela eligió otro camino, el del borrado progresivo. Dejar que el mito se congelara en el tiempo, que el rostro joven quedara intacto en la memoria colectiva, que el pasado se volviera intocable, porque mientras no haya presente público, no hay interrogatorio posible. El precio fue alto. Renunciar a los aplausos, a los homenajes, a la posibilidad de reescribir su propia historia. Otros hablan por ella, interpretan, inventan, exageran. Pero ella no corrige, porque corregir sería volver a entrar al juego, y ese juego nunca estuvo diseñado para que ella ganara. En esta historia no hay vencedores claros. No los hay nunca cuando el poder y el silencio se cruzan. Hay acuerdos no escritos. Hay vidas protegidas a cambio de ausencias prolongadas. Hay verdades que no se dicen porque decirlas no cambia el pasado, pero sí puede destruir el presente, y Adela lo supo. Lo entendió, actuó en consecuencia. Hoy, su legado artístico sigue intacto. Las telenovelas se retransmiten, los personajes siguen vivos. El público la recuerda como la mujer que desapareció en la cima. Pero su legado real es otro. Demostrar que, en ocasiones, la decisión más radical no es quedarse, es irse. No como derrota, sino como último acto de control. No hubo escándalo final. No hubo caída pública, no hubo decadencia televisada, solo una puerta cerrada a tiempo, una vida protegida del ruido y un hijo que creció lejos de los reflectores que nunca pidió. La historia de Adela Noriega no es la de una actriz retirada, es la de una mujer que entendió demasiado pronto cómo funciona el poder en este país y decidió no desafiarlo, decidió sobrevivir. El silencio fue su última actuación, y quizás la más perfecta de todas.